Mulan es una leyenda china sobre una joven mujer que, para evitar que su padre anciano muriera en la guerra, decide disfrazarse de hombre y se enlista en el ejército, logrando repeler o ayudar a repeler la invasión de los hunos. La historia en Occidente se hizo popular gracias a una adaptación animada de la misma que se creó por Disney en el año 1998, y ahora vamos a ver algunas de sus curiosidades. Esta fue la primera película de Disney que se estrenó en formato DVD después de salir de los cines sin pasar por el VHS, siendo un salto importante en medidas tecnológicas para la empresa del ratón Miguelito. La leyenda de Mulan se basa en una balada del siglo V llamada Fa Mulan, que pretendía mostrar la igualdad entre los géneros. La balada completa lamentablemente se ha perdido, así que solo conocemos fragmentos de la historia original y no se sabe si hubo alguna base real para la historia de Mulan, pero lo más probable es que no, que esto sea solo una fábula y nunca haya existido una mujer como Mulan. Disney, para crear esta película, envió un grupo de artistas a China para tomar fotos y estudiar la estética del país. Tras ese trabajo decidieron hacer a Mulan más desinteresada y atractiva, y también decidieron usar un estilo de acuarelas más simple para la animación y no el estilo tan elaborado que habían usado para El Rey León y El Jorobado de Notre Dame, que eran visualmente impactantes para sus años de estreno. Esta fue la primera película de Disney en hablar directamente de la guerra. Sí, indirectamente ese tema se tocaba en algunos momentos y más de una vez se terminó con algún escaramuza en una película de Disney, pero esta fue la primera vez que la guerra se tocó abiertamente como tema en el mundo de Disney. Sanju, el antagonista principal de la película, está obviamente inspirado en Attila el Huno. La principal diferencia es que en la película Sanju muere al final en una batalla al caer en los fuegos artificiales, mientras que Attila el Huno murió ahogado en su noche de bodas. Otra cosa llamativa de este villano es que, a pesar de ser el gran antagonista que da pie a toda la trama, él solo tiene unos 6 minutos en pantalla. Esto es muy poco, sobre todo porque los villanos de Disney de aquella época como Scar, Jafar, Frollo y demás solían tener mucho desarrollo y bastante tiempo en pantalla, pero al chino prácticamente no le dieron nada. La secuencia de ataque de los hunos es bastante vistosa e implicaba a más de 2000 personajes en pantalla, lo cual era un tremendo reto para los animadores de la época. Al final, y para lograr este objetivo, Disney desarrolló un software llamado Attila, con el cual podían tener 2000 soldados diferentes en pantalla que pudieran moverse de manera completamente autónoma. Para la escena con la multitud en China al final, se creó también una variante de este software que se llamó Dinastía, y también, y para lograr el renderizado, se usó el software usado por Pixar y apodado The Render Man. En el guión original había escenas donde veíamos a Mulan de niña queriendo aprender a pelear, pero los guionistas las eliminaron ya que pensaban que esta era una mala decisión. Ellos se basaron en el argumento de que quizás daría el mensaje de que Mulan siempre quiso ser un soldado y esa era su motivación, cuando la motivación debía ser salvar a su papá y no centrarse en la ambición personal de participar en la batalla. Y sí, ya sé que eso es bastante irónico. Cuando Mulan se disfraza de hombre por primera vez, sus pestañas y su doble párpado desaparecen y sus cejas se vuelven más gruesas. Cuando vuelve a vestirse de mujer, sus pestañas y su doble párpado vuelven a aparecer, pero sus cejas se quedaron gruesas. La película en su estreno original recibió clasificación PG, algo un tanto polémico, pues era considerada una clasificación alta para una película de este tipo. ¿Y saben por qué se recibió la clasificación PG? Bueno, es porque en el audio original en inglés se dice la palabra transvesti, lo cual era inadecuado y escandaloso en 1998. No como ahora, donde quieren volverlo algo común y corriente en las películas de Disney. Una parte importante de la versión animada son las canciones, pero una de ellas recibió un pequeño recorte, y esta fue la canción Reflejo. En la versión que vimos en los cines originalmente, Mulan se quitaba el lazo, el maquillaje y las joyas, pero se suponía que también la íbamos a ver quitándose la faja y el cinto.
De paso también debíamos ver a Mulan cabalgando en su caballo Khan a través de lagos y montañas, pero eso se eliminó. Algo muy obvio es que la película busca tener o darle más diversidad a las protagonistas femeninas de Disney, y esto se logró bastante bien, ya que Mulan fue el primer personaje chino en protagonizar una película animada en la empresa del ratón Miguelito. De paso también Mulan no es una princesa, es una persona normal, de hecho de clase baja, aunque hay una teoría que dice que al final el emperador pudo darle el título de princesa, ya que según internet ese es un título honorífico que ella podía recibir. Aunque no sé mucho de China, corríjanme si eso no es cierto. Mulan fue la protagonista de Disney que más cambió a lo largo de una película animada. Las princesas originales eran muy débiles y se quedaban así, ya que al final era el príncipe quien las salvaba. En aquella segunda época dorada de los años 90, las princesas eran más independientes y sarcásticas, pero al final igual tenían que ser rescatadas por el príncipe. Aquí Mulan empieza siendo frágil, torpe y literalmente no sabe ni escupir, pero evoluciona hasta ser una guerrera y no depende de nadie para su propia seguridad. De tal manera Mulan sí fue una pionera en esto del feminismo. Los títulos de la película tienen una particularidad, y es que fueron hechos en acuarela sobre papel de arroz. Como siempre, el casting tiene un par de anécdotas interesantes. Una de las más llamativas es que originalmente se pensaba que la voz de Mulan para la versión en inglés fue a Tia Carrere, quien años después le dio voz a Nani en Lilo y Stitch, pero al final no se le dio el trabajo, ya que se consideró que su voz no era lo suficientemente profunda para el personaje y fue por eso que la descartaron. Después de eso, Disney encontró y contrató a Ming-Na Wen, quien en opinión de la empresa tenía un tono de voz más adecuado para ser Mulan. San Yu tiene un halcón cuyo nombre es Abayasu, lo cual en japonés significa halcón peregrino, y eso es un error, ya que este es un halcón Saker. Se supone que Mulan es zurda, y de hecho en la mayoría de las escenas vemos que usa su espada con esa mano, pero en algunas ocasiones vemos que usa la espada en la mano derecha. Son pocas, pero lo hace, así que una de dos: Mulan es ambidiestra o simplemente es un error de continuidad. Me decanto por eso. Mulan llama a su perro hermanito, y esto es de hecho una referencia a que en lo que conocemos de la balada se menciona que Mulan tenía un hermano menor que era muy pequeño para ir a la guerra. De paso también en la película se hacía, ya que Mulan consideraba al perrito su hermano. Mulan no iba a ser una película, la idea original es que esto fuera un cortometraje donde íbamos a ver a una chica china infeliz por el machismo de su sociedad, pero que al final, y como era la norma de Disney en aquellos años, encontraría la felicidad cuando un guapo y rico hombre blanco occidental de origen inglés se la llevaba a vivir a su país y se casaba con ella. Por algún motivo esta idea evolucionó, y tras 5 años de trabajo es que terminamos teniendo la película de Mulan. Robert de Saint-Souci dijo que Disney no quería que Mulan tuviera un dragón, pues estos seres son demasiado grandes y entorpecerían la película. Él explica que tuvo que decirles a los ejecutivos que en la cultura china los dragones son seres espirituales que pueden tener cualquier tamaño y no tienen que ser las bestias gigantes que conocemos en Occidente, así que podían poner a una lagartija parlante que fuera del tamaño de Pepe Grillo y ejerciera más o menos el mismo papel. De tal modo es que Disney accedió a que se pusiera a Mushu en esta película y la hiciera de un cómico guía. De hecho, en la película hay una parte donde Mushu mismo menciona que si tuviera su tamaño real, la vaca, que es la forma en la que él se refería a Khan, iba a morirse de miedo. Como recordamos todavía en el primer acto de la película, Mushu rompió la estatua del gran dragón, que era el guardián más poderoso de la familia, pero de hecho no pasó nada. Se supone que la idea original es que ese guardián, no quería ser un guardián, y puso una estatua falsa para escapar, y era por eso que cuando Mushu rompía la estatua nada pasaba,
porque de todas maneras nada iba a suceder. En su idioma original, Mushu tiene la voz de Eddie Murphy, actor que años después también le prestó su voz al burro de Shrek. Curiosamente, en el audio latino, la voz de Mushu fue hecha por el comediante mexicano Eugenio Derbez, quien años después también le dio su voz al burro en la película de Shrek, así que técnicamente se respetó la voz de Eddie Murphy que conocían en inglés. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de estas curiosidades y cuáles otras conocen. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.